Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la temática, no de filtros adaptativos, pero sí algo que nos va a dar un inicio, un arranque, para entender a qué nos referimos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que tenemos dos temas claves el día de hoy. Uno es conceptos clave, que relacionados con probabilidad y procesos estocásticos, y el segundo que va a ser de filtrado lineal. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Entonces, una variable aleatoria es la descripción matemática de resultados de un experimento que no se puede predecir exactamente. Cuando yo puedo predecir exactamente algo, ¿qué es eso? Si esto es una variable aleatoria, la otra es ¿qué? No aleatorio. No aleatoria, pero eso también tiene otro nombre. ¿Qué otro nombre tiene? Constante. No, no es constante porque pues también sigue siendo variable. Lo único es que ya no es aleatorio. Estocástico. No, estocástico podría decirse que es un sinónimo de aleatorio. Si yo puedo predecir exactamente, eso es. ¿Estático? No. No, paila, profe. ¿Es determinístico? Determinístico, correcto. Si yo no puedo, si yo tengo que definitivamente el experimento, yo sé que va a salir, eso es, yo puedo decir que eso es un elemento, esa variable es determinística. ¿Sí? O sea, no tiene sentido que yo esté pensando en que puede salir uno o lo otro, sino siempre va a salir lo mismo. Entonces, algo determinístico es algo como, por ejemplo, yo qué sé, ustedes tienen una bolsa y en esa bolsa solamente hay una pelota de color rojo. Pues si meten la mano, fijo siempre va a salir la pelota de color rojo, no va a salir ninguna otra. Eso es una variable que no tiene ningún tipo de cambio, no va a ser afectada por nada y va a salir siempre lo mismo. ¿Sí? Igual, si todas las pelotas, si yo tengo más de 5 y todas son rojas, pues lo mismo, el resultado va a ser siempre una pelota roja. ¿Sí? Aunque saque diferentes de vez en cuando, siempre va a tener un dato, es constante, es como ustedes lo estaban pensando. ¿Sí? Pero a eso se le conoce como una variable que es determinística, que yo puedo conocer exactamente su valor antes de que ocurra. En cambio, en una variable aleatoria no. ¿Sí? No se puede. No lo puedo predecir. ¿Sí? Y eso es lo interesante de las variables aleatorias, es que nos describen procesos, elementos que son reales. ¿Sí? Y nosotros estamos rodeados de cosas que son reales. Nosotros no necesariamente siempre sabemos qué va a salir. Y por eso es tan importante que sepamos y que las usemos en nuestros sistemas. Entonces sabemos que tenemos aquí los mismos, tenemos dos mundos diferentes. Un mundo discreto, en donde esa variable discreta pues está en el mundo de los naturales. En los mundos de los naturales me refiero más que todo a elementos que son contables y que están usualmente numerados cuando estamos hablando de una variable discreta. ¿Sí? Y usualmente estamos pensando en un evento, algo que ocurre. Usualmente ese evento pues, está dado por un valor de probabilidad en donde n sobre n mayúscula. Ese n minúscula es el número de eventos que ocurre sobre n mayúscula, que es la posibilidad de que todo salga. ¿Sí? O sea, sobre todas las posibles muestras que estoy realizando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo un dado, pues yo sé que mi dado, fácilmente tengo un dado de 6 lados, pues cada lado tiene la probabilidad de salir de un sexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es solo una cara la que estoy pensando y 6 posibles caras que tiene todo el dado. Por eso es que viene dado de esa forma. Sin embargo, pues nosotros también manejamos lo que son, bueno, y este valor pues va entre 0 y 1. O sea, no hay forma de que me dé más de 1. Eso es importante. Lo otro que también tenemos son las variables continuas. En ese caso, esa variable continua, ese evento E, pertenece a los reales. Es un evento que puede llegar a ser cualquier valor. ¿Sí? No necesariamente es un valor cerrado, sino que puede ser 1.666 o un valor totalmente irracional, por eso es que está en los reales. ¿Sí? Y usualmente cuando estamos pensando en una variable continua, no estamos pensando en un punto, sino estamos pensando en un intervalo. Entonces la probabilidad de que exista E seguramente es en un intervalo en donde tenemos que va de A a B. Y simplemente pues eso es ¿qué? Eso es una integral. Y la integral desde A hasta B de una función.
En este caso, esa función, fe de x, es la función que se conoce como función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria e. En el caso de la discreta, pues esa no tiene ese mismo nombre, sino tiene el nombre de la función de masa. ¿Listo? Porque pues simplemente es un punto. Bueno. Aquí importante es que en este caso, cuando estamos pensando en las variables continuas, pues la probabilidad en un punto es 0. En contraste con la de arriba, que siempre me va a dar un valor entre 0 y 1. Entre las propiedades de las funciones de distribución, rápidamente pues tenemos, primero que todo, esa función es siempre positiva para todo valor. Y lo interesante aquí es que yo no solamente les estoy mencionando para una variable, en este caso x, sino que también les estoy presentando cuando ya tengo más de una variable. En este caso, esta función de aquí se le conoce como la función conjunta. Y a esta, si se puede sacar de aquí, es una variable, es una función marginal, que también se le conoce. También tengo que la integral desde menos infinito a infinito de esa función siempre me debe dar 1. Lo mismo pasa con la función conjunta si yo integro entre sus dos variables desde menos infinito a infinito. Siempre debe dar 1, no puede dar más de 1. Si da más de 1, esa función no se puede, uno no puede decir que esa función está describiéndome una función de distribución. Algo le hace falta. Ahora, si yo tengo que x y y son dos variables aleatorias, discretas o continuas, en ambas aplica, con función de distribución conjunta fx y y distribuciones marginales, como les dije, en este caso, pues esas funciones pueden venir de esta conjunta, g de x y h de y, respectivamente, pues yo puedo tener, en este caso, por ejemplo, una función que depende. O sea, en este caso, tengo que la función no es conjunta, sino es, se me fue el nombre de eso. ¿Cómo se llama esto? A ver, se me fue el nombre de, ¿cómo se llama eso? Ustedes que son expertos en probabilidad, ¿cómo se llama eso? La condicional. La condicional, gracias. Eso es. Sí, esta condicional, pues que todos sabemos que tiene relación con el teorema de Bayes, el cual también es súper importante, pues nos permite conocer la función de una dado la otra. En este caso, la función de mi variable x, o sea, si ocurre un evento x fijo, puedo conocer cómo se comporta mi variable y. Y en este caso, si yo conozco un evento y dado, pues puedo definir cómo se comporta x. Entonces aquí, pues con esto puedo sacar las condicionales. Y también puedo saber que si estas dos variables x y y son estadísticamente independientes, si y solo si esta linda y hermosa función conjunta es igual a la multiplicación de las marginales. Lo interesante del sí y solo sí en matemáticas es que si yo tengo una y otra, o sea, tengo g y sé que son de esta forma, pues la multiplicación ya puedo obtener la conjunta. O sea, sé que si son independientes, pues puedo obtener la conjunta. Al igual, si yo parto de la conjunta y son independientes, puedo hacer la separación de las dos funciones. Eso es lo bueno de sí y solo sí. Entonces, en este caso nos podemos ir de derecha a izquierda o izquierda a derecha. En este caso, pues eso aplica para todo el rango de x y y. Otras características es que yo puedo llegar a tener la información del valor esperado de la variable aleatoria y pues la definimos, pues en el caso discreto, como una sumatoria de x por la función de masa en el espacio donde se define x. Y en el caso de una variable continua, pues es el valor de la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad de probabilidad. Eso sí, estoy segura que eso es clásico para ustedes. Y tenemos que, entre las propiedades interesantes, es que esta función de valor esperado es lineal, es un sistema lineal e invariante en el tiempo, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las variables, de dos variables aleatorias, es lo mismo que la suma de los valores esperados de cada variable aleatoria. Y si yo multiplico por un valor constante la variable aleatoria, pues ese valor constante puede salir y puedo calcular solo el valor esperado de la variable. Eso me implica es que el valor esperado
es un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Sí? Eso nos sirve mucho cuando nosotros analizamos sistemas. ¿Sí? Los sistemas también, uno puede calcular el valor esperado, claro, ¿por qué no? Sí, los sistemas en sí realmente son sistemas que se comportan de forma aleatoria, no necesariamente uno siempre conoce el valor a la salida del sistema. ¿Por qué? Porque está afectado por elementos externos que son aleatorios. Por eso, usualmente, las variables aleatorias ahí están implícitamente, aunque cuando nosotros hacemos el análisis o lo que vemos, lo hacemos como si fuera determinístico, ¿sí? Pero realmente no lo es. Bueno, lo otro que tenemos es los momentos de una variable aleatoria. El momento es una función, que en este caso pues es x elevado a la r, por f de x. Entonces aquí con esta linda y hermosa función yo puedo hallar lo que se conoce como momentos no centralizados o no centrales. Y si yo quiero también puedo conocer los momentos centralizados. Son centralizados con respecto al valor de la media. Entonces ahí está, lo que hacemos es simplemente menos mu en el valor de la base elevado a la r por la misma función. Entonces esto de aquí es la ecuación de los momentos centrales. Entonces usualmente, aquí tengo un ejemplo, cuando uno dice que tiene una función de distribución gaussiana o normal, pues para uno es más que suficiente saber que es el promedio, o sea, el valor esperado es el mu, y en este caso la varianza es sigma al cuadrado, y que nosotros sabemos que pues puedo hallar el valor de la desviación estándar sacando la raíz. Sin embargo, no son los únicos momentos que uno tiene. Aquí están los otros momentos que no son centralizados, por ejemplo. Entonces aquí está el momento mu, el x al cuadrado es mu al cuadrado menos sigma al cuadrado. El tercer momento es mu al cubo más 3 mu por sigma al cuadrado. Y así yo puedo llegar y calcular el resto de los momentos. Obviamente, lo interesante de la gaussiana, que que casi que para nosotros es más que suficiente tener la definición de los dos, del primer momento, que en este caso es el valor esperado, y el segundo momento centralizado, que es sigma al cuadrado. Ojo, miren que no es el no centralizado. Lo interesante de conocer esos dos valores es que yo ya puedo describir toda mi función de distribución de probabilidad, en el caso de la gaussiana. Sin embargo, puede ser que tengamos otras funciones que no sea suficiente con esos dos y necesitemos aún más. ¿Listo? Y entonces, pues así uno los puede calcular con estas dos ecuaciones. Entonces, el ejemplo pues clásico, está aquí nuestra gaussiana. Tenemos diferentes valores de valor medio, que sabemos que ese es el valor central en donde están ubicadas. Y también conocemos que esa varianza o la desviación estándar, pues simplemente es lo que nos va a permitir conocer el ancho, que eso ya estoy segura que ustedes son más expertos que yo. Entonces, aquí el otro que podemos mencionar es la varianza de la variable aleatoria. Entonces, la varianza de la variable aleatoria, pues conociendo desde el primer momento central, lo que tendríamos que hallar es este señor de aquí. Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? ¿O de dónde sale el valor correspondiente con respecto, por ejemplo, al valor medio? Pues lo que podemos hacer aquí es expandir esto de aquí adentro, que es x al cuadrado menos 2x por mu más mu al cuadrado, y aplicar las propiedades que ya mencionamos. Entonces, lo interesante de esto es que, si se dan cuenta, las únicas variables aleatorias es x. Tanto mu como el 2 que está acá y este mu al cuadrado, que son valores que son constantes. Importante es que el valor esperado de una constante pues es el mismo valor. O sea, no cambia en absoluto. Entonces, aquí si yo distribuyo el valor esperado y saco las constantes, pues me va a dar que esto es el valor esperado de x al cuadrado menos 2 por mu por el valor esperado de x más mu al cuadrado. Entonces ya sabemos que el valor esperado de x es mu, lo cual nos dice que esto de aquí es 2 por mu cuadrado más mu cuadrado. Y pues eso me permite simplificarlo, lo cual me da que sigma al cuadrado va a ser igual al valor esperado de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Y efectivamente es lo que estamos esperando. Si nos damos cuenta, acá cuando yo les mencioné el segundo momento no centralizado, aquí teníamos que mu cuadrado más sigma cuadrado. Entonces, ¿qué me hace falta para que quede correctamente con el valor central? Pues
pues quitarle el mío al cuadrado. Y ese mío cuadrado pues sale de ahí, de esta operación. ¿Listo? Ahí como para repasar de todo un poquito. Bueno, también tenemos la covarianza. La covarianza es cuando yo tengo dos variables aleatorias, x y y, y pues tengo una distribución conjunta entre las dos, es f de x, y. Entonces la covarianza de estas dos señoritas, pues estaría dada por un xy, aquí en este caso se dan cuenta que no está el sigma al cuadrado porque no es respecto a la misma, sino es con respecto a x y a y, por eso se separan. Y nos queda que es x menos el valor central de la primera distribución y y menos el valor central de la segunda distribución. La covarianza es un momento centralizado que es cruzado entre las dos variables, lo cual pues se puede calcular a partir de esta integral, de esta doble integral. Si se dan cuenta, pues es aplicar las ecuaciones que ya conocíamos del valor esperado. En el caso del tiempo, en tiempo discreto, pues esto ya no va a ser integrales, sino sumatorias. Y esta f pues, se va a convertir en una función de masa. Así de simple. Aquí ahora, lo interesante es que si cuando yo calculo este señor, me da que es 0, lo que me está indicando es que esas dos variables x y y no tienen correlación. Y si no tienen correlación, yo puedo decir que el valor esperado de x por y va a ser igual al valor esperado de x por el valor esperado de y. Si se dan cuenta, entre las propiedades que les mencioné el valor esperado, no había nada de la multiplicación. Había algo de la suma, pero nada de la multiplicación. ¿Por qué? Porque aquí en el caso de estas dos variables, como si llegan a estar correlacionadas, aparece otro término aquí adicional. Pero en el caso en que sean 0, pues implica es que no tienen correlación y las puedo interpretar como variables que puedo analizar de forma independiente. Además, x y y, estas dos, son ortogonales, o sea que se cancelan entre sí, cuando yo sé que además ese valor esperado, tanto de x como y, es igual a 0. Si se dan cuenta, eso implicaría que la multiplicación de estas dos da 0. Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que si las dos variables aleatorias, x y y, además independientes, nos hace falta una ecuación ahí, momento, ahí está. Listo. Si esas señoritas son independientes, pues, ¿qué ocurre? Yo sabía que mi valor de mi función conjunta, pues, era f de x, y este señor, pues, era g por h. Entonces, pues, si yo aplico el valor esperado en ambos lados, pues lo que puedo tener es que simplemente puedo hallar el valor esperado de este señor y el valor esperado de este señor y listo. ¿Sí? Hay una nota muy importante y es que la no correlación entre las dos variables, es decir, cuando sigma de x y es igual a 0, que es lo que les acabo de mencionar, no implica independencia. ¿Sí? Ojo, si se dan cuenta, miren que esta expresión que está acá, uno dice, no, pero eso es igualito a esto de acá. ¿Sí? Entonces, si eso es igualito a esto de acá, yo sé que son independientes, es porque no tienen correlación. No porque no está un sí, solo sí. En este caso es solamente hacia un lado. Si yo tengo esto, si yo tengo que mi covarianza cruzada es 0, yo sé que mis valores esperados es la multiplicación de las dos variables. Y en el caso de la independencia, si son independientes, yo sé que también puedo hacer la multiplicación de esos dos valores, ¿sí? Pero no implica, no necesariamente, esto de aquí implica que yo puedo decir que no están correlacionados. ¿Listo? Bueno, y la relación entre la covarianza y la media, pues está aquí ya está explícita, es tal cual lo que hicimos previamente. Aquí le dejé el cuadrado, pero eso no va al cuadrado, lo siento, me toca borrar el cuadrado. Aquí literalmente lo que estamos haciendo es expandiendo, aquí para que se den cuenta cómo yo puedo llegar al valor. Entonces simplemente pues esta por esta, y aquí saco los valores que son constantes. En este caso pues es un valor constante, ya dijimos que ese valor es el mismo valor. Y aquí nos quedan cruzados. Entonces aquí está el valor esperado de y por el valor esperado de x y el valor esperado de x por el valor de y. Entonces esto nos da menos 2 de mu y menos e por mu x. Lo cual pues, nos permite decir que en este caso lo que es nuestra covarianza
también se puede calcular a partir del valor esperado de las dos variables de x, y menos la multiplicación de sus valores esperados. Entonces, tengo una variable, sin embargo, no implica que no pueda tener más. Entonces, yo puedo llegar a tener vectores de variables aleatorias. Eso implica es que yo lo puedo definir como un vector, ¿sí? Donde yo tengo que cada una x1, x2, hasta xn son variables aleatorias. Lo único es que hice fue meterlas en un vector. Lo interesante de meterlas en un vector es que yo puedo pues calcular cómo se comportan entre ellas, ¿sí? Hacer todo el proceso que ya les estaba mencionando. Entonces, por ejemplo, sus características. Está el vector de valores esperados, que estaría dado por el valor esperado de las variables. Se dan cuenta ahí como si nada. Por el momento ahí uno no está ganando nada. Sin embargo, cuando ya estoy calculando, por ejemplo, puedo calcular una matriz de covarianza. Esa matriz de covarianza es la relación de una contra las otras, ¿sí? O sea, ahí calculo todo cruzado. Eso me bota una matriz. Esa matriz es una matriz que se denomina CX, bueno, también la pueden encontrar con otras letras. Esa C no es necesariamente universal. Y es literalmente el valor esperado de X vector menos mu de X vector por X menos mu de X vector por la traspuesta. ¿Para qué? Para que me dé una matriz cuadrada. Por eso es que existe esta multiplicación entre dos vectores, para que me dé una matriz cuadrada. A esa matriz cuadrada, que es n, es una matriz que es de n por n, siendo n el tamaño correspondiente al vector, el tamaño del vector, es simétrica. ¿Se acuerdan qué es simétrica? Que es igual en ambos ejes, positivo y negativo. Más o menos. Esa descripción está rara. ¿Qué es simétrica? O sea, simétrico es que primero yo tengo, bueno, mi diagonal y los valores que se encuentran debajo de la diagonal son parecidos a los que se encuentran por encima de la diagonal. ¿Sí? Eso quiere decir que el valor que está en la posición IJ, el valor que está en la posición IJ de la matriz es igual a al valor que está en la posición JI. ¿Sí? Si lo vemos en términos matemáticos matriciales. A eso se refiere con que es simétrica. ¿Sí? En términos de pronto más visuales. Yo tengo aquí mi matricita. Yo tengo aquí unos valores en las diagonales. Y si aquí yo tengo un 2, aquí fijo voy a tener un 2. Que si aquí tengo, un 1, aquí fijo voy a tener un 1. ¿Sí? Que si aquí tengo un 3, aquí fijo voy a tener un 3. ¿Sí? Así. Literalmente. Eso es que sea simétrica. Que sea definida positiva e invertible, pues si es definida positiva y además es simétrica, fijo es invertible. Así como recordándoles cálculo álgebra lineal. ¿Listo? Eso quiere decir que yo puedo calcular esta señorita como, además de que es cuadrada, porque tiene que ser cuadrada para que sea invertible. Entonces, yo tengo que es definida positiva, o sea, no me va a contener valores que su determinante se me cancele. Eso es lo importante para poder tener una matriz que sea invertible. Y tengo que es cuadrada, por lo cual yo puedo decir que es invertible sin ningún problema. ¿Sí? Eso no quiere decir que las que no son cuadradas no sean invertibles, sí lo son, pero realmente son aproximaciones. ¿Sí? Lo que usualmente se hace en ese caso, si lo han escuchado, es hallar lo que es la inversa de la pseudoinversa. ¿Listo? Pero usualmente lo que uno puede hacer es literalmente tener una matriz cuadrada, lo cual me permite pues, que ese señor sea invertible. O sea, yo lo puedo trabajar como una C o la inversa de CN, CX y no hay ningún problema. Algo interesante es que si las variables aleatorias, estas variables aleatorias x1, x2 hasta xn, no tienen correlación, esta matriz queda convertida en solo una matriz de tipo diagonal, en donde las diagonales pues, van a ser los valores de la correlación propia. En este caso, pues
las desviaciones estándar, las varianzas en este caso. ¿Sí? Eso querría decir algo de este estilo. Y el resto pues nos va a dar 0. ¿Sí? Eso en el caso en el que que no haya correlación entre las variables. A veces uno hace eso, de pronto uno no se da cuenta, pero uno hace eso cuando supone, por ejemplo, que uno puede llegar a dividir los procesos. Entonces, cuando uno puede llegar a dividir es que está suponiendo que una no afecta a la otra. Y si no, una no afecta a la otra, pues puedo suponer esto de acá. ¿Sí? Sin embargo, pues a veces eso no es tan bueno. Depende de lo que estemos haciendo. Bueno, entonces algunas de las probabilidades, algunas de las distribuciones clásicas que hemos manejado, por ejemplo, está la uniforme, en donde pues tenemos que sus valores de media y varianza están dados por estos valores. ¿Sí? Entonces, este de aquí, les aseguro que ya los hemos usado, ya lo hemos usado en la clase. Este de aquí ya lo hemos usado. ¿En qué? Cuando estuvimos hablando del problema del error de cuantificación, dijimos que este señor error, que está determinado por el valor cuantificado menos el valor real, era una variable aleatoria que estaba distribuida entre delta medios y menos delta medios hasta delta medios, que es el tamaño del paso, o sea, este paso, este tamaño, esta longitud de acá. Y que dijimos que era uniforme. Eso fue lo que supusimos. ¿Sí? Y si vamos y revisamos esa teoría, vamos a darnos cuenta que usamos este valor de aquí para poder calcular el valor de la señal, del señal a ruido. Para poder calcular para poder calcular la señal a ruido, necesitamos y usamos nuestro primer momento central, que fue calculado. Obviamente no usamos esta fórmula. Lo que usamos en ese momento fue la integral, hicimos todo el valor y nos dio esto. Uno se da cuenta, definitivamente era porque estábamos refiriendo a este valor, que ya se sabe pues cómo nos va a dar. Sí, lo otro interesante es que aquí, si se dan cuenta, podemos darnos cuenta que aquí el valor esperado es igual a 0. ¿Listo? Ese es como un ejemplo de lo que ya hemos usado. Una de esas es la distribución uniforme. También hemos usado las distribuciones normales. Ustedes mismos las han visto. Entonces, las distribuciones normales, pues sabemos que tienen esta forma de campana. En algún momento dijimos, necesitábamos tener, por ejemplo, valores hasta de 2 sigma. Ahí está, de mu más sigma, para poder determinar, si se acuerdan, el valor de ruido que quería tener en el valor de mi variable. Y dijimos que queríamos que fuera de este estilo. Entonces, este señor siempre está descrito, pues ya sabemos, por su valor esperado y su desviación. Y pues es la completa ecuación, es la ecuación de la campana. Y entre los ejemplos pues está el ruido. Entonces cuando ustedes estaban analizando el ruido de sus señales, que yo les pedí que por ejemplo de su sensor capturaran la información, entonces ustedes me dijeron, listo, yo capturé la información cuando estaba quietico. Y ustedes se dieron cuenta que cuando estaba quietico, él no daba 0. Él tenía, en algunos puntos, alcanzaba a entregarme información. Ese era el ruido de ese sensor. Entonces, cuando uno hace el histograma de ese señor y da un valor constante, como es el caso que está acá, este de aquí es un ruido uniforme. ¿Listo? Este es un ruido uniforme, conocido como ruido blanco. ¿Sí? ¿Por qué ruido blanco? Porque este señor cuando está así en todo el espectro, en este caso seguramente esto está en el espectro, entonces yo puedo decir que literalmente está en todas las franjas. ¿Sí? Se le conoce como blanco, es porque si ustedes cogen un círculo que tiene varios colores y lo ponen a girar a alta velocidad, la mezcla de los colores, de todas las frecuencias de los colores, les va a dar blanco. A eso viene el nombre de blanco. Y cuando tengo un ruido coloreado es porque tengo solamente franjas. ¿Sí? Entonces, si tengo ruido azul, ruido rojo, es porque está dentro de las franjas de las frecuencias de los colores rojo o del color azul. ¿Sí? De pronto, si el día de mañana escuchan esos nombres, ¿a qué hace referencia esa información? Igualmente, yo también puedo tener distribuciones de ruido de tipo normal, en donde la mayoría de mi ruido está aquí centralizada, y pues tengo muy pocas muestras a este lado y a este lado. Yo puedo llegar a tener ese tipo de ruido también.
¿Dónde es usual este tipo de ruido? Usualmente, por ejemplo, en lo que se considera como la información térmica, que en algunos componentes térmicos yo puedo ver este tipo de ruido, aunque en algunos otros también puedo ver un tipo de ruido de tipo exponencial, no tanto así. ¿Sí? Pero pues uno puede llegar a tener este tipo de distribución. Usualmente cuando me dicen que tengo un ruido de tipo normal, pues estoy pensando en algo de este estilo. Y tengo también menos la distribución exponencial, que depende del valor de lambda. Y ese lambda es esa tasa de decaimiento. Y está descrita pues simplemente por un valor exponencial por el lambda. Su valor esperado es 1 sobre lambda y su varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Y entre los ejemplos pues está la vida útil de un componente, el tiempo de decaimiento de un compuesto, la extensión de, esto es cuando yo estoy pensando en un proceso discreto de tipo Poisson y quiero verlo en tiempo continuo, ya porque ya estoy pensando en tiempos continuos, pues utilizo la distribución exponencial para poder hacer el vínculo. Entonces aquí tengo en términos generales, por ejemplo, el tipo de distribución a partir de las muestras que ustedes tienen. Entonces esta imagen la saqué de este link que está acá. Y en este segundo link, de pronto si quieren chismosear, también está cómo programar, cómo sacar todas las distribuciones utilizando Python. Entonces aquí tenemos, si yo tengo que mis datos son de tiempo continuo y discreto, entonces me voy por un lado o por el otro. En este caso, por ejemplo, en el caso de su sistema, ustedes tenían realmente un sistema de tipo continuo. Si esos datos eran simétricos o asimétricos, entonces uno dice, bueno, si es simétrico, pues vámonos primero por el caso simétrico. Entonces, si están concentrados alrededor de un valor central, entonces si no están concentrados alrededor de un valor central, es posible que estén distribuidos de forma uniforme. Y si sí están centrados de forma centralizada, toca preguntarnos es cuántos outliers tienen. ¿Qué son los outliers? Muchachos, ¿qué son los outliers? ¿O nunca han escuchado esa palabra? Ah, miren que aquí me aparece el chat. Ah, bueno, ya me pueden escribir por el chat, aquí lo puedo ver. Que yo vi que aquí Francisco me respondió la otra pregunta. Entonces, ¿qué son los outliers? ¿A qué se refiere esto? O ni idea. Por ejemplo, es cuando ustedes tienen algo de este estilo. O sea, la mayoría están ahí alrededor, chan, chan, y después ya no tienen nada. Tienen una cosa muy poquita. Entonces uno dice, listo, ahí está centralizado. Pero ¿qué pasa si de repente ya no pasa esto, sino que tienen algo así? ¿Qué son estas cosas de acá? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, te estamos escuchando. Bueno, esas cosas ahí, los datos externos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy mostrando, que de pronto les pasó, que ustedes tenían que la mayoría de sus muestras les daban como por acá, por acá, por acá, a un valor central, y de repente, ¡tim!, por aquí habían unas muestras que nada que ver, y también les pasaba por acá. O sea, ni siquiera es necesario que sean simétricas. Entonces, estos dos elementos, estos conjuntos de datos que están por fuera de lo que yo estoy esperando, a eso se le conoce como outliers, ¿sí? Que están fuera de lo que yo quiero, o fuera de un momento central, en este caso de esta región central, están por fuera, ¿sí? Cuando están muy por fuera, entonces cuando yo tengo que definitivamente todos están súper concentraditos, o sea, no tengo nada de estos súper concentraditos en el centro, hay algo que se le conoce como una función logística.
pero nosotros casi no la usamos, no es muy usual para nosotros. Si tenemos algunas pocas, eso quiere decir que por acá todavía existen. Como yo sé que esta distribución sigue desde menos infinita hasta más infinita, o sea, por aquí todavía tengo valores. Entonces puedo decir que es de tipo normal. Pero definitivamente sí, pues tengo más, por ejemplo, aquí lo que me están diciendo es que si tengo una forma de este estilo, o sea que todo esto de aquí serían para mí outliers, pues tengo formas más de forma triangular. ¿Listo? Entonces eso es para que sepan si el día de mañana pues, se encuentran como, con una base de datos o unos datos que definitivamente, pues que ustedes sepan a qué pertenece la información. ¿Sí? Uno puede llegar a quitar los outliers, sí. ¿Sí? Usualmente MATLAB lo hace, ¿sí? Uno puede pedirle a MATLAB que lo haga, ¿sí? Sin embargo, pues es importante poderle indicar qué quita y qué no, porque a veces no necesariamente todo es outliers, ¿sí? Por ejemplo, si yo supongo que todo es outliers y que todo es normal, pues nunca va a llegar, por ejemplo, a una forma triangular. O, por ejemplo, la exponencial. Voy a suponer que si aquí no cae lo suficiente, pues voy a decir que todo es normal. Entonces, no, hay que ser conscientes de a qué se refiere esa compensación de los datos. Entonces aquí, por ejemplo, me está preguntando si es de forma simétrica, ¿dónde están los outliers? ¿Sí ven? ¿Hacia dónde se ubican? Si están siempre en el segmento positivo, pues es una forma de tipo exponencial. Si está la mayoría en forma positiva, es log normal gamma Weibull, teniendo en cuenta que la función gamma, de la función gamma yo puedo sacar la exponencial. ¿Sí? La exponencial es un caso particular de la gamma. ¿Sí? Aquí se pueden dar cuenta que lo que va a pasar es que en el caso de la gamma, pues este eje se va a ir corriendo. Esto de acá, esta bombita se va corriendo. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren que en el caso normal uno siempre supone que es simétrico. Esta forma de este lado es igual a esta, pero no necesariamente los datos tienen que ser siempre normales. ¿Sí? Uno puede llegar a tener log normal, o por ejemplo en este caso, mínimo en extremo, cuando es definitivamente muy negativo. ¿Sí? Entonces esta tabla pues, me gustó por eso, porque les da como la idea de cómo ustedes están teniendo su distribución de sus datos. También tengo el caso discreto, por ejemplo en esta parte, y pues pasa algo muy parecido. O sea, literalmente cuando tengo la uniforme discreta es tal cual el mismo caso. La binomial, nosotros sabemos que lo que es la normal está muy emparentada con el caso binomial, por eso es que aparece ahí. Y estas de aquí, las negativas, la binomial negativa y la hipergeométrica, pues sabemos que, por ejemplo, esta de aquí está muy emparentada con lo que es la log normal y la exponencial está emparentada, como ya dijimos, en este caso pues la presenta como la geométrica, pero también dijimos que era la Poisson, que también tiene una distribución de este estilo. ¿Sí? Entonces prácticamente la parte digital, la parte discreta, la parte discreta, pues tiene su versión continua. ¿Sí? Y una con la otra. Yo puedo llegar a hacer, como ustedes tienen, por ejemplo, su sistema realmente no era un sistema continuo, realmente era un sistema pues, discreto, pero nosotros, como sabemos que eso viene de un sistema que es continuo, podemos llegar a tener muchas muestras de ese sistema, por eso llevamos y analizamos los datos en forma continua. Bueno, listo. Por ese lado. Bueno, los procesos aleatorios son fenómenos físicos que pueden encontrarse en la naturaleza y se caracterizan mejor utilizando parámetros estadísticos. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos un experimento y a ese experimento pues podíamos recolectar un resultado. Y de ahí pues podíamos decir que teníamos una probabilidad de que ocurriera un evento o que ocurriera otro. En el caso, por ejemplo, de los sistemas discretos. Cuando yo estoy pensando en un proceso aleatorio, es que yo voy a analizar qué pasa con ese proceso. Además de que hago las muestras en el momento, lo que voy a hacer es hacer las muestras también con respecto al tiempo. ¿Sí? Por eso tengo diferentes procesos, diferentes procesos, etapas de muestra. En este caso, por ejemplo, si se pueden dar cuenta, tengo un eje que es el tiempo. En este caso está presentándose lo que es un proceso continuo. Entonces, simplemente, en un tiempo, lo que va a hacer mi primera muestra, en un tiempo, en una ventana de tiempo, en este caso de 0 a 100. Listo. Tomé mis datos, listo. Hasta ahí, check. Ahora, otra segunda muestra.
Entonces, esa otra segunda muestra, vuelvo y tomo con la otra misma ventana. Listo, ya tengo la segunda muestra. Y así, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y se dan cuenta, yo tengo varias muestras de mi proceso y todas en unas ventanas de tiempo. Entonces, eso es lo que son los procesos aleatorios, es ver cómo se comporta la variable, además de en el proceso, o sea, en cuál es el valor que va a tomar. También me interesa cómo va a cambiar en el tiempo. ¿Sí? Esto es también parte de lo que quiero conocer. Entonces, ya no solamente me interesa cómo él va variando, o sea, de dónde a dónde va, sino que definitivamente en el tiempo no cambie. ¿Sí? Pues en el caso de algunos procesos es interesante que no cambie. Como les mencioné, por ejemplo, nosotros sabemos que hay procesos que sí van a cambiar, como el proceso de la voz, que era lo que yo les estaba diciendo, que cuando yo tengo el proceso de la voz, pues la transformada de Fourier me queda corta y que por eso es necesario hacer un ventaneo para hacer el análisis en ventanas de tiempo y hacer el análisis correspondiente. Eso mismo pasa acá. Entonces, en vez de siempre estar pensando de que siempre ocurre lo mismo, cuando tengo una variable aleatoria, pues ya no va a pasar eso, sino que voy a ver que efectivamente no cambie o que si cambia puedo representarlo de alguna forma. Por eso existen los procesos aleatorios. Entonces existen en general como dos formas de clasificar los procesos aleatorios. Unas que son en concepto de estacionariedad. Entonces, una cosa es que se disponen n muestras de un proceso aleatorio, o sea, simplemente yo tengo un proceso que cambia en el tiempo y tomo n muestras y n desplazadas en el tiempo, o sea, simplemente lo que les estoy diciendo, n muestras de un respectivo proceso. Entonces, si yo sé que la probabilidad de que ocurra Sx1, x2, x3 en el tiempo, pues va a ser igual a lo mismo más un delta de tiempo. ¿Sí? O sea, si literalmente estoy segura de que va a ocurrir, eso para mí es algo que se le conoce como un proceso estacionario en sentido estricto. ¿Sí? O sea, que definitivamente no va a cambiar en el tiempo. Sin embargo, pues eso es algo muy difícil de comprobar. No solamente tiene, o sea, para poder comprobar que se cumple esa expresión, necesito extraer todas las características estadísticas y verificar que son invariantes en el tiempo. Las características estadísticas, estamos hablando del valor de la media y todos los momentos. O sea, no solamente estoy hablando de los dos primeros momentos, estoy hablando del momento 3, 4, 5, 6, de los centrales y los no centrales. Y aún así verificar que esto no cambie. Si se dan cuenta, pues es algo difícil. Entonces, cuando uno no tiene toda esa información, porque usualmente uno no tiene toda esa información, existe esa segunda definición, que es cuando yo tengo un proceso en sentido amplio. En sentido amplio, pues lo que voy a tener es que el valor de la media va a ser una constante, o sea, sin importar el tiempo, siempre voy a tener un valor constante. ¿Sí? Es decir, que este señor, cuando yo realice la integral de menos infinito a infinito, de x de f de x cambiando en el tiempo, con respecto a mi variable aleatoria, ¿qué va a pasar? Que siempre voy a obtener un valor constante. Es decir, que este t no va a quedar en nada acá. O sea, listo. Esa es la primera característica de un proceso que es estacionario en sentido amplio. Y lo segundo que yo voy a poder calcular y que pues es más sencillo de calcular es la autocorrelación. Y la autocorrelación solamente va a depender de la diferencia de los tiempos de observación. Es decir, que si yo tomo un tiempo 1 y un tiempo 2 y este señor tiene un tau, un cambio constante, y yo después voy y miro, por ejemplo, un tiempo 3 y un tiempo 4 por ahí, digamos mañana, pues voy a darme cuenta que de nuevo solamente me va a depender de tau. ¿Sí? Entonces, si solamente depende del cambio de las muestras, o sea, un delta, en caso de tiempo continuo, un tn, un t1, un t2, y en caso de tiempo discreto, una n. Entonces, pues uno simplemente dice, ah, listo, si eso se cumple, pues lo que voy a tener es que esa función yo la puedo simplemente escribir en términos de un delta. Ese delta, pues es un delta que usualmente se le denomina tau, ¿sí? Y que es usualmente la resta entre dos valores. Cuando yo tengo el valor de la autocorrelación. Entonces,
características que se cumplen, propiedades, por decirlo así, y es que el valor de la autocorrelación en cero usualmente es el mismo valor del segundo momento no central, de la variable aleatoria. Lo interesante aquí es que también es simétrico, si se dan cuenta, no solamente me está diciendo que este es el valor del pico, sino que también me está diciendo que es una función simétrica, que da lo mismo si yo tengo tau o menos tau, porque es un valor que se conserva, y además puedo saber que esta función en el tiempo siempre va a ser menor al valor que está en cero. Eso quiere decir que esta función, si yo voy y la grafico y la veo en tiempo, pues ¿qué va a pasar? Aquí en este punto ya dijimos que teníamos que esto es e de x al cuadrado de x de k. Y según lo que me está diciendo ahí, es que este señor decae. Decae y decae de forma simétrica a ambos lados. O sea que si yo voy y miro, por ejemplo, esta función cumple esas características. No siempre es así, sí, puede ser que no sea así, puede ser que sea un triángulo, puede ser que aquí sea por ejemplo, una seno C, eso también cumple esa característica que les estoy diciendo. Sin embargo, pues sé que pues, cumple esas características y pues, me facilita la vida. Bueno. Ahora, los procesos aleatorios discretos. Entonces se definen como una secuencia de xn de variables aleatorias y pues n es un valor entero. Esto es la magia de los discretos, es que siempre estamos en elementos que son contables. Y son caracterizados por el valor esperado, lo mismo, entonces aquí ya tenemos que es mu de xn. Sabemos, según lo que les acabo de decir, que si este señor es igual a una constante, pues yo sé que, por ejemplo, en este caso voy a tener que es en sentido amplio. Si no estoy mal, es WSS, que es White's Sense. La S. Es el problema de las siglas en inglés. Pero usualmente esa es la sigla que se le conoce cuando uno dice que tiene un proceso en sentido amplio. La autocorrelación, pues es cuando yo tengo K y N, pues es simplemente X de N por X de N más K. ¿No? Y lo mismo, si estamos hablando que es en sentido amplio, pues este señor seguramente yo también lo puedo expresar como un RR de, en este caso, este menos este, que eso sería menos K, y que ya sabemos que cumple nuestra simetría, lo cual sería lo mismo que ese RXX de K. Y la autocovarianza, pues en este caso es simplemente pues, con respecto al valor central. Algo importante es que la correlación es con respecto a los momentos no centrales. Miren que aquí no tengo nada centralizado. En cambio, lo que es la covarianza es con respecto a los momentos centrales. Hay un pequeño truco de los nombres entre correlación y covarianza. Y pues si se acuerdan, esto ya lo hallamos previamente cuando teníamos solamente nuestras variables aleatorias, la relación entre la correlación y la covarianza es esta de acá. Esto sí ya lo hemos calculado previamente. Y es igualito, o sea, ya es la misma forma. Ahora, si yo tengo dos variables, pues tengo lo mismo. Tengo una correlación cruzada y una covarianza cruzada, pues que se calculan de forma semejante. La diferencia es que aquí mis secuencias, fíjense que aquí la secuencia, una es X, la otra es Y, y lo mismo pasa acá. Mi secuencia aquí es X con respecto al valor esperado de X, y aquí tengo la secuencia de Y con respecto al valor esperado de Y. ¿Sí? Pero de todas formas, pues puedo llegar a tener una relación también entre la covarianza y la correlación. Bueno, entonces como hasta ahí va el repaso y la vista de algunos conceptos que necesitamos para hablar de filtrado lineal. Entonces, el filtrado lineal, en términos generales, vamos a hablar de el que es óptimo. Bien, hay muchos más, hay otros. Hay de pronto unos más sencillos y seguramente hay unos más complicados, pero me interesa que ustedes vean de dónde sale. ¿Sí? Este óptimo que es el que es más famoso. ¿Sí? Sin embargo, pues existen otros. ¿Sí? Eso quiere decir que si quieren investigar un poco más, están invitados a que lo hagan. Entonces, lo primero es en qué consiste este problema.
usualmente cuando nosotros estamos pensando en una señal, por ejemplo, el caso de nuestro sensor. Ustedes tenían su sensorcito que les medía lo que es la velocidad angular. Y yo les decía, muchachos, pero es que su medida pues no está limpia. Teníamos más información de la que necesitábamos, ¿sí? Entonces, en eso consiste, en que realmente esto de aquí, el XN, es lo que ustedes podían capturar. ¿Sí? Esto es lo que ustedes podían capturar. Sin embargo, lo que ustedes de verdad querían conocer era este SDN, que este es el valor de la señal que yo quiero conocer. Y usualmente, pues lo que pasaba es que estaba acompañado de otra secuencia. Esta secuencia de acá es un ruido. ¿Sí? Entonces, yo quiero conocer esta señal a partir de ¿qué? De conocer esta X de N. Entonces, para eso, pues lo que voy a hacer, aquí tengo simplemente, tengo mi señal, tengo mi ruido, tengo mi X de N. Lo que queremos es conocer este señor, un filtro que me permita, pues, extraer esa información. ¿Para qué? Para que aquí, en este caso, por ejemplo, en este caso, pues, puedo suponer varios DDN. Entonces, aquí el error pues, va a estar dado ¿por qué? Por la señal que sale de mi filtro menos, mentiras, el valor de deseado menos el valor de mi filtro. ¿Sí? Y tengo pues, diferentes valores dependiendo de lo que yo ponga aquí, puedo obtener diferentes cosas. La primera es si este DDN es igual a SN, o sea, esta señal. Entonces, ¿qué estoy logrando? Estoy filtrando. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si yo logro que efectivamente de alguna forma quite la información, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a tener aquí que el valor del error de salida. Y listo. Lo otro que puedo tener es que SDN sea S más D. O sea, que quiero tener la información a futuro de lo que quiero tener de mi señal. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué tengo? Una predicción. Y, pues, un tercer caso es que yo no necesariamente conozca la futura o la presente, sino que conozca la pasada, o sea, que esta ADN me tome la información pasada, lo cual me permite suavizar la señal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahí es una especie de filtrado pasabajos en tiempo discreto, que literalmente lo que estoy conteniendo es la información pasada con respecto a la presente, y eso me permite pues, suavizar aún más los datos a la salida. ¿Listo? En este caso, pues, vamos a concentrarnos más que todo en el caso de filtrado, que es el caso que nos interesa. No nos interesa mucho la predicción, sin embargo, pues lo que vamos a ver aplica para también allá la parte de predicción. Entonces, para la solución de ese señor, existe algo que se le conoce como el filtro de Wiener. Entonces, el filtro de Wiener tiene ciertas restricciones. Entonces, primero que todo, el filtro que estamos buscando, ese filtro óptimo, va a ser un filtro lineal. ¿No? Y nosotros ya conocemos esos filtros. ¿Sí? Esos filtros pueden llegar a ser un tipo FIR o un tipo IF. Pues este señor pues, va a trabajar en tiempo discreto. Pues si estamos pensando en este tipo de filtros, pues, definitivamente estamos pensando en tiempo discreto. Y vamos a tener un criterio estadístico de optimización, que es el error cuadrático medio, el cual está dado por, pues, literalmente lo que es la multiplicación del error. En este caso es el error de la secuencia del error por la secuencia del error conjugada. Ese asterisquito es conjugado. Y el valor esperado de eso. Ese es el error cuadrático medio. Y la idea seguramente va a ser minimizar el valor de J. ¿Cómo se minimiza? Pues nosotros ya sabemos de cálculo diferencial, seguramente, si se llama para ustedes de esa forma, en donde pues yo cogía a este señor y lo que hacía es que derivar e igualar a cero. En este caso, pues como estamos hablando de una secuencia, este señor no es solamente un valor, sino es una secuencia de valores, entonces estamos hablando de vectores, pues este señor pues ya no lo puedo decir que sea solo una derivada, sino un gradiente de J que me va a dar pues el menos 2 del valor esperado de X de N menos K por el valor del error conjugado. Esto de aquí sale simplemente, si ustedes expanden y pues hallan la derivada, pues este valor sale. Eso no es nada raro.
¿Listo? Sin embargo, pues esto es como para saber qué efectivamente, qué es lo que busco. Sin embargo, vamos a aprovechar que también aparecen otros elementos. ¿Qué otros elementos aparecen? Primero, vamos a suponer el caso más sencillo, el caso de un filtro tipo FIR. ¿Sí? Solamente les voy a explicar el caso FIR, sin embargo, existe la explicación del tipo IF en el libro de ProAquis, página 773, donde dice filtro IR de Wiener. ¿Sí? Sin embargo, pues es muy parecido. Entonces, aquí, como ya sabemos que nuestro filtro va a ser de tipo FIR, ya sabemos que ese señor es que una secuencia desde 0 hasta m-1, o sea, ese es el tamaño de la longitud de nuestro filtro, ya lo conocemos como es, que está definido por unos h sub k, que literalmente estos h sub k son la respuesta a impulso de mi sistema, y pues lo que hacemos es coger la entrada y obtenemos nuestra salida. Eso es todo. Lo interesante aquí es que debemos cumplir algo que se le conoce como principio de ortogonalidad, y es que el error de la solución debe ser ortogonal con cada muestra de la entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es ortogonal, eso quiere decir que aún tenemos información que podemos usar para identificar el sistema, es decir, para poder encontrar nuestro filtro. Por eso, ese señor debe ser ortogonal. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es que sea ortogonal? De las definiciones que les mencioné previamente. A ver si se acuerdan. Que si se multiplica por sí mismo es 0, creo que era. Más o menos. ¿Eso era con respecto a qué? O sea, ¿puedo hacerlo con respecto a la secuencia o era con respecto a qué? O sea, ahí había algo más. ¿Quiere decir algo más? O sea, ustedes saben que ortogonal es que yo multiplico uno por otro. En este caso estamos pensando en vectores. Entonces, si yo multiplico un vector por el otro vector, pues ese señor debe ser 0. ¿Cierto? Sí. Listo. Sin embargo, aquí, pues, usualmente cuando uno hace el proceso, los procesos, cuando estoy manejando procesos de tipo aleatorio, yo no manejo la variable como tal, porque la variable no me da información, sino que manejo una de sus medidas de estadísticas. En este caso, estamos pensando en el valor esperado. ¿Sí ven? Eso es algo muy clásico cuando yo tengo procesos. Siempre yo no puedo utilizar directamente los valores porque los valores no me están garantizando nada. Los que me garantizan cosas o cómo se comporta realmente el sistema es cuando estamos pensando en las funciones que me caracterizan esos procesos. En este caso es el valor esperado. Y es el valor esperado de la multiplicación de los dos. O sea, lo que me estaba diciendo Mariana era cierto, que la multiplicación daba 0, sí. Pero miren que no necesariamente solo la multiplicación, realmente es el valor esperado el que me debe dar 0. O sea, esta multiplicación acá adentro puede valer cosas diferentes. O sea, puede estar distribuida alrededor de un valor. Sin embargo, si su valor esperado es 0, sigue cumpliendo la característica. ¿Sí ven? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que seguramente si yo veo este señor error, lo que les estoy diciendo es que yo puedo ver que eso puede llegar a tener una forma de este estilo, mientras que este señor de aquí sea igual a 0, se cumple la ortogonalidad. Y importante lo que les estoy mencionando. En este caso, lo que estoy tratando de buscar cuando aplico el principio de ortogonalidad es que esa información que estoy ingresando, en este caso X, que es la información que conozco, y E, que es la información que seguramente estoy tratando de reducir. O sea, una cosa es ir al 0. Usualmente cuando ustedes ustedes están buscando como reducir un error, ¿ustedes qué hacen? Restan y tratan de que ese valor sea lo más pequeño. Sin embargo, cuando yo tengo un proceso estocástico, en este caso, lo que va a ocurrir es que yo tengo que pensar no solamente en las secuencias, sino en el proceso como tal completo. ¿Sí? Por eso aquí yo necesito hacer este tipo de operaciones.
Entonces, en el principio de la ortogonalidad están esas dos variables y eso nos va a servir. Lo otro que también podemos conocer y que sabemos que vamos a obtener es que la salida del filtro va a ser ortogonal a la estima. ¿Sí? Pues, si este señor es ortogonal, pues la anterior no tiene por qué no serlo. Entonces, simplemente yo sé que Y, que es mi salida, también va a ser ortogonal al error que estoy obteniendo. Entonces, con esa información, podemos plantear la solución, que es la solución que nos plantea el filtro Wiener. Entonces, lo que teníamos inicialmente es, me quedó totalmente corrido, es que este Y de n, pues ya lo sabemos, este señor de aquí, pues eso es un filtro FIR. Ya dijimos, para nosotros eso va a ser un filtro FIR. Y teníamos que aquí tenemos a aquí recordando cómo es nuestro sistema, aquí entra nuestra señal X, aquí tenemos lo que es nuestra señal, aquí tenemos un ruido, y aquí a la salida tenemos nuestra señal Y. Y queremos restar acá una señal deseada. ¿Sí? Eso es nuestro sistema de salida. Eso es todo. Bueno, tenemos que nuestro error es la señal deseada menos Y. Bueno, esta es la señal deseada menos Y. Aquí está el menos. Y aquí va el más. Y esto de aquí pues es nuestra señal de error. Ahí está el dibujito. Queremos hallar este señor. Queremos hallar nuestro filtro FIR. Es decir, que queremos hacer ¿qué? Queremos despejar los H. Y por el momento no los conozco. Y no puedo suponer ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para conocerlo? Es lo que queremos hacer. Entonces, sabemos que pues, si aquí simplemente reemplazamos el Y, pues aquí nos da esto, que el error es igual a la señal deseada menos la sumatoria de k igual a 0 hasta n-1 de nuestro filtro. Y a partir del principio de ortogonalidad, que ya dijimos que lo necesitábamos, es este que dijimos, que era la multiplicación entre los valores y que diera igual a 0, pues lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, literalmente lo que yo aquí sí estaba haciendo es reemplazar. Recuerden que este simbolito de aquí es conjugado. ¿Sí? Obviamente, si nuestra secuencia es real, pues ese conjugado sigue siendo la misma secuencia. Pero por definición, pues va la secuencia por el conjugado para que me dé las funciones de autocorrelación y correlación. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es que expandir. Entonces, aquí multiplico este señor por este señor por este. Entonces, aquí obtengo este señor. Aquí sabía que me hacía falta algo. Aquí me hace falta el asterisquito, aquí no lo puse. Y aquí, literalmente, como este señor de acá no tiene nada que ver con K, pues puedo ingresarlo. Si se dan cuenta, miren que aquí lo puse. Ahí quedó por dentro. Ahí lo metí, ese sapo. Y lo interesante aquí es que simplemente este señor que está restando, recuerden que lo bueno del valor esperado es que es lineal e invariante en el tiempo, lo cual implica que yo puedo calcular este señor está por un lado y está por el otro. Entonces, si tengo eso, pues simplemente lo que hago es pasar este señor que está restando, paso a sumarlo. Aquí lo entienden, lo encuentran. Y aquí me queda este valor y al otro lado me queda el valor esperado de la sumatoria de este señor. Entonces, como es lineal e invariante en el tiempo, pues esto es lo mismo que si yo ingreso este valor acá, no me va a afectar absolutamente nada este h de k, porque este h de k no tiene absolutamente nada de variable aleatorio. Esto de aquí es determinístico, es un valor constante. Entonces, por eso puedo sacarlo del valor esperado y ponerlo y dejarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, esa expresión de ahí abajito, pues yo la puedo sacar, puedo identificar varias partes. Entonces, la primera parte es la función de correlación cruzada entre la entrada y la salida. Entonces, eso está aquí en la parte de acá, a este lado. Miren que tengo X por D y a este lado tengo X por X. Entonces, literalmente yo puedo decir que este señor es la función de la correlación cruzada entre la entrada y la salida. En este caso, estamos obteniendo el valor con L. ¿Sí? En este caso, estamos suponiendo que esto es un sistema que es WSS, es decir, es estacionario en sentido amplio. ¿Listo? Por eso es que yo le estoy dando aquí un valor correspondiente al
entre este valor y este valor. Pero usted me dirá, profe, pero si yo resto este menos este me da menos L. Sí, me da menos L, pero pues ya dijimos que es simétrica. Entonces da lo mismo que yo ponga aquí menos L o L. Igual que da lo mismo que yo ponga este señor acá y este señor acá. ¿Sí? Da lo mismo. Función de autocorrelación. ¿De quién con quién? Pues de la entrada. Entonces ahí tengo la función de autocorrelación, hago lo mismo. N menos L menos N menos K, pues ahí se me cancela la N. Y aquí, pues para quedar con la misma simbología de arriba, dejé la L positiva y eso a L menos K. ¿Listo? Entonces, lo que me da como resultado al final, lo que teníamos al otro lado, a ese resultado se le conoce como las ecuaciones de Wiener-Hopf. Y es estas ecuaciones que están acá, en donde pues aquí tenemos que nuestra correlación cruzada va a ser igual a la sumatoria de nuestros valores propios de nuestro filtro por la autocorrelación de la entrada, donde pues L va desde 0 hasta m-1, igual que K. ¿Sí? Es decir, que es cuadrado. ¿Sí? Si uno se pone a ver, este señor pues me va a otorgar seguramente un conjunto de ecuaciones, varios conjuntos de ecuaciones, porque una cosa es el índice K y otro es el índice L, lo cual me permite también verlo en forma matricial. Yo puedo coger esas ecuaciones y organizarlas para que queden bonitas y queden en forma matricial, donde pues este señor va a ser una matriz, este gamma de M, este H de M, pues va a ser nuestros coeficientes y esto va a ser igual a los valores de la correlación cruzada. Entonces, esta gamma de M es una matriz cuadrada que tiene esto. Aquí están los valores de las autocorrelaciones. Que si se dan cuenta, si yo tengo que este señor, estos valores son reales, o sea, no dan complejos, sino dan reales, pues tenemos el caso que les estaba mencionando, que es una matriz simétrica. ¿Sí? Porque estos dos serían iguales. En el caso en que no lo sean, uno es el conjugado del otro. ¿Sí? Sin embargo, pues sigue siendo considerada una matriz simétrica, pero pues en términos de matrices complejas, a eso se le conoce como matriz hermitiana. Entonces, primero, es una matriz de tipo Toplix porque los elementos de la diagonal son constantes. Miren que en este caso son iguales, que eso es algo diferente a la matriz que ya habíamos visto. La matriz que vimos, los valores eran pues, los valores propios de cada una de las variables. Y es hermitiana porque yo tengo que la matriz es igualita, me da lo mismo que yo haga la transpuesta y le saque el conjugado a la matriz. Pues sí, efectivamente, si yo la pongo transpuesta, esto de aquí pasa acá, esto de aquí pasa acá, y literalmente conjugado, pues ahí aparecen los valores correspondientes. Entonces a eso se le conoce como una matriz hermitiana. Bueno, ahora, nuestra solución óptima, pues nosotros todo lo que queremos hacer es hallar estos H. ¿Y qué es cómo hacemos? Pues pasamos este señor que está acá multiplicando, pasarlo a dividir. Bueno, o en este caso, como estamos trabajando con matrices, pues lo que tenemos que hacer es que multiplicar, en este caso premultiplicar al lado izquierdo de la matriz por su inversa, que va a existir por el hecho de que esta señorita es diagonal y además es hermitiana, o sea, existe, no hay problema, y además es cuadrada. Y lo premultiplico al lado izquierdo. ¿Sí? No lo puedo multiplicar al otro lado, no, porque son matrices. Recuerden que la operación de multiplicación entre matrices cambia, entonces siempre debo de garantizarlo. Entonces lo que va a pasar es que la H óptima, o sea, este valor que estoy despejando, pues va a ser la premultiplicación de esa matriz gamma, la inversa de la matriz gamma, por los valores correspondientes a la correlación cruzada, que es este D. Y listo. Ahí uno dice, ahí yo obtuve los H. ¿Sí? Para poder obtener los H, entonces, ¿qué necesito? Calcular estas matrices, estos valores. Y además este valor. Y con eso ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, en el caso en que yo tengo un sistema que quiero filtrar, sabemos que filtrar implica que la señal que yo estoy deseando es igual a S de N. Y además,
sé que lo que es la señal de entrada S y la secuencia W, que recuerden que la secuencia W es el ruido, pues esas no están relacionadas. Usualmente no lo están, porque si es un ruido, pues es algo externo a mi sistema, que no es propiamente de mi señal, porque mi señal es otra cosa. ¿Sí? Puede ser que esté utilizando el mismo sensor en el caso del sensor que ustedes están usando. Sin embargo, una cosa son los datos que ustedes querían medir y otra cosa es la distribución de ruido que tenían, que por eso fue que yo les pedí que por favor me los midieran por separado. ¿Sí? Entonces, usualmente lo que uno hace aquí es, pues simplemente yo sé que la autocorrelación de XX, pues como son independientes, pues yo voy a tener que es la autocorrelación de la señal más la autocorrelación del ruido externo. Recordando, pues, cómo es nuestro sistema aquí. Recuerden que aquí tenemos simplemente es nuestra señal y aquí tenemos nuestro omega y esto entra acá y aquí a la salida tenemos una Y. Y además tenemos acá la señal de C. Entonces, y la señal, la cruzada entre S y Y, pues va a ser ¿qué? Va a ser solamente la información respecto al S. Entonces, eso es dos cosas que podemos digamos que, incluir entre los resultados cuando voy a hacer el caso de filtrado y pues que me permite hacer el cálculo mucho más sencillo. Entonces, pues este señor, la ecuación que nosotros ya vimos, pues se va a quedar como, pues aquí esta vez sin pasarlo matricialmente, simplemente vamos a obtener que va a ser la autocorrelación de la señal de entrada más la autocorrelación de la señal de ruido. Y eso va a ser multiplicado por los coeficientes que voy a buscar, igual a la correlación en L, de autocorrelación de la señal de entrada por L. ¿Listo? Esto es para el caso de filtrado. Usualmente, pues, si se dan cuenta, pues esto genera una gran cantidad de ecuaciones. ¿Depende de qué? Depende del M. O sea, si el M es muy grande, pues eso va a hacer que seguramente la cuestión crezca. Uno de los algoritmos que se puede emplear para calcular esos valores H es un algoritmo que se le conoce como el Levinson-Dublin generalizado. Con eso yo puedo calcular los coeficientes. Sin embargo, pues si es pequeño el M, pues uno lo puede llegar a calcular. ¿Sí? Y pues les voy a mostrar un ejemplo. Aquí va a ser la última parte, un ejemplo para aterrizar todo eso que les estoy mencionando. Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que tenemos una señal X que va a ser igual a una S más un omega. ¿Listo? Entonces, aquí si yo voy y pinto, aquí está. Si voy y pinto, aquí este señor me está diciendo que la X de N es acá una suma entre una S y una omega de N. ¿Sí? Además, S de N es un proceso autorregresivo. Ustedes ya van a ver qué es eso de autorregresivo. Para que ustedes miren, uy, ¿qué es eso? Esa palabra nunca la he visto. Y ya cuando lo vean van a decir, ah, ya sé qué es eso. ¿Qué satisface una ecuación de diferencias? La ecuación de diferencias es esta semillita que está acá. Entonces, si se dan cuenta, este señor tiene cara de ser un filtro. Ese señor tiene cara de ser un filtro. O sea que ese proceso autorregresivo, realmente es autorregresivo, es porque yo dependo de muestras propias de mí, del pasado. A eso se le conoce como autorregresivo. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es un filtro. Donde un BDN, este señor de aquí, es otro ruido. ¿Sí? Entonces, ese ruido tiene una varianza de 0.64. Y este omega que está acá arribita tiene una desviación, una varianza, perdón, de 1. Esto es omega y esto es beta. Y lo interesante, bueno, lo que me están pidiendo es que diseñemos el filtro de Wiener
de longitud m igual a 2, o sea, chiquitico, para estimar el valor de S. Entonces, lo primero que uno hace aquí es veamos qué es esta función de aquí en frecuencia, primero. Entonces, lo primero que uno hace es pues, transformada z. ¿Sí? Repasando transformada z, recuerden que lo que yo tengo cuando es n-1, esto implica en tiempo discreto, en transformada z, un z a la menos 1. Si aquí hubiera un n a la n menos 7, aquí sería 7 a la menos 7. ¿Sí? Eso simplemente, esos son retardos en tiempo, y el retardo en frecuencia, en este caso en el monto z, pues ese retardo es z a la menos algo. Aquí simplemente lo que hice fue aplicar transformada z a este señor de aquí. Y yo quiero sacar pues, la transformada, quiero saber qué sistema es. Entonces, para poder sacar ese sistema, pues tengo que hallar seguramente S sobre B. En este caso es la salida sobre una entrada que estoy suponiendo que tiene. ¿Sí? Porque aquí se pueden dar cuenta que esta va a ser la salida. Esto es lo mismo que si yo estuviera diciendo que Y de N es igual a 0.6 por Y de N menos 1 más un X de N. Eso es exactamente lo mismo. Entonces simplemente estoy hallando la función de transferencia en transformada z, y pues eso es simplemente despejar. Esto nos da 1 sobre 1 menos 0.6 por z a la menos 1. Entonces, eso tiene cara de ser ¿qué? ¿Qué es esto para ustedes? Primero, en términos de z, ¿cuántos ceros y cuántos polos tengo? ¿Se han visto sistemas dinámicos? Espero. Muchachos, ya los perdí, ya se me durmieron. No, aquí estamos, profe. No les puedo decir, no les estoy preguntando que me digan, oigan, muchachos, díganme si eso es un filtro pasado alto, es un filtro pasado bajo. No, les estoy poniendo mucho más sencillo. Les estoy diciendo es, díganme cuántos ceros y cuántos polos. Y les estoy diciendo en términos de z, no en términos de z menos 1. Si yo les pregunto en términos de z menos 1, pues ustedes me dicen qué hay ahí. ¿Qué describe este señor de acá? Sí, va a tocar que se devolverlos a procesamiento de señales, que eso también deberían haberlo visto ahí. ¿Qué es eso? En términos de z, primero. En términos de z, esta función de aquí queda convertida en ¿qué? Esto de aquí es como si yo cogiera z, aquí digo z, menos 0.6. Listo. ¿Qué hay acá? Hay un 0. Listo. A un 0 en 0. ¿Y? Y un polo. Y un polo en 0.6. ¿Listo? ¿Sí ven? Y en términos de z a la menos 1, pues ¿qué tengo? Tengo solamente un polo. ¿Sí ven? Y en términos, y para ustedes, ¿qué es eso? O sea, ¿eso es un filtro FIR o un filtro IR? ¿FIR? No, no es un filtro FIR. ¿Cuál era nuestra característica de nuestros filtros FIR? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que estos filtros eran solo ceros. Solo ceros en términos de z a la menos 1. Y si se dan cuenta que yo no tengo ninguno, cero. O sea, solamente tengo polos. O sea, que este señor fijo es un IR. Es una de las cosas que uno puede identificarlo.
Otra cosa que yo puedo identificar que es un IR es porque, miren, la salida depende de muestras pasadas de la salida anterior. ¿Sí ven? O sea que cuando yo estoy diciendo que tengo un filtro autorregresivo o un sistema autorregresivo, estoy diciendo que tengo un sistema de tipo IR. ¿Sí ven? ¿Qué pasó? Eso ya debería ser clarísimo. Bueno, ahora, una cosa es en Z y otra cosa es en F. Entonces, ustedes miran, uy, ¿cómo hice yo para llegar de acá a acá? Ese es básico, trucos bajo la manga. Primero, cuando yo digo que tengo Z, cuando uno está construyendo su sistema, su espacio en Z, lo primero que supusimos cuando ustedes plantean la función en Z, es que eso me estaba representando un valor en el mundo complejo. ¿Sí? ¿Cómo era ese valor en el mundo complejo? Ay, esto es lo que quiero una pluma. Pues eso, era un sistema del tipo tal cual, en donde yo tengo un círculo unitario y que puedo llegar a tener cualquier valor de ángulo. Eso es lo que estamos suponiendo cuando estamos en el mundo Z. O sea que en términos del mundo, primero que todo Laplace, pues este señor es lo mismo que si yo estuviera diciendo que tengo un exponente. A ver, entonces mejor al revés. Así me queda más difícil. Entonces aquí lo que estoy suponiendo en Z, perdón, es que tengo un valor de un ángulo elevado por un valor de un radio, que en este caso pues el radio es igual a 1. ¿Sí se acuerdan? Que nosotros decíamos que para que nuestro filtro fuera estable, todos los polos debían estar dentro del círculo unitario. Entonces eso del círculo unitario sale de acá. Y aquí este señor está elevado a la CS por T, donde esta S es el mundo de Laplace y esta T es una relación en muestras. Es el tiempo de las muestras, entre muestras. Eso es lo primero. Entonces ya con esta relación, pues yo ya sé cuál es la relación entre la transformada Z y la transformada de Laplace. Y si nos acordamos, la transformada de Laplace es un valor complejo que tiene una parte real más una parte imaginaria que en donde teníamos el ángulo. Entonces, que si queremos ver cuál es la relación entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, pues este señor es lo mismo que si yo supongo que S es igual a J omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se hace esa suposición se supone que la parte real es igual a 0. Entonces, con esas dos relaciones yo puedo decir, entonces yo sé que la relación entre la transformada en Z y la transformada de Laplace, pues ¿qué me queda? Que esto es igual a E a la J, en este caso, por omega, ¿cierto? Pero pues aquí como quiero tenerlo en frecuencia, pues yo ya sé que omega es igual a 2pi por F. ¿Sí ven? Entonces de ahí viene toda esa relación y por lo cual aquí yo puedo reemplazar este Z a la menos 1 por el E a la menos J2pi por F. Entonces ahí está, en esa pequeña línea está todo eso que les acabo de mencionar. Bueno, eso nos sirve para hallar nuestra función de transferencia. Sin embargo, pues ahí es difícil saber cómo se comporta la cosa porque pues está en términos de E a la menos J algo. Sabemos que ese E a la menos J algo implica una parte real, una parte imaginaria. ¿No? Recuerden que la parte real en el caso de los valores exponenciales, estamos hablando del valor de coseno y en la parte pertenece a la parte imaginaria, pues es la parte de seno. Ustedes ya lo saben. Ustedes hicieron la transformada de Fourier y saben que tienen esas dos partes. Listo. Ahora,
la densidad espectral de potencia de una secuencia es hallar la transformada de Fourier del valor de la autocorrelación. ¿Sí? Eso es, ahí está la relación entre una y otra. Entonces, cuando uno ya conoce la transformada de Fourier, que eso fue lo que estamos haciendo acá. Aquí lo que hicimos fue hallar la transformada de Fourier de nuestro sistema. Entonces, conocemos este H. Simplemente es la magnitud de ese señor al cuadrado por, en este caso, el valor de la varianza de nuestra variable, que dijimos que esa varianza iba a ser aquí, la conocemos, de 0.64. Entonces, si yo voy y lo miro, primero pues tengo que hallar. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Para poder hallar el valor de la autocorrelación. Recuerden que ese es nuestro propósito, las autocorrelaciones y la correlación cruzada. Esto es lo que quiero hallar, pero la desconozco. ¿Sí? Entonces, para conocerla, pues que hallo la transformada de Fourier, que yo sé que la transformada de Fourier está implícitamente en los procesos como la densidad espectral de potencia, y lo que hallo es acá, pues, la transformada inversa. Entonces, aquí simplemente lo que hallo es reemplazar este valor que está acá, que ya tengo el YSS. ¿Sí? Este de aquí, pues, es esta función de acá. Esta es la transformada inversa de Fourier. Entonces, este señor de aquí es, ¿este valor lo conozco? Sí. ¿Este valor lo conozco? Sí, está acá. Entonces, lo que hago es, pues, hacer una estimación. Aquí este gamma SS, pues, nos da este valor. Ahí lo que me tocó hacer es expandir y hacer el valor obtener el valor real, porque es la magnitud. Entonces, aquí simplemente nos da que este YSS, después de hallar la transformada inversa, va a ser igual a 0.6 elevado a la m. Lo otro que también ya conocemos es la autocorrelación del ruido de omega. ¿Por qué se conoce? Porque eso nunca cambia. Eso ya es por default. Como nos dijeron, como aquí nos especificaron, que ese era un ruido, aquí está una secuencia de ruido blanco. Entonces, como yo sé que es un ruido blanco, pues yo ya sé que ese señor simplemente, si en frecuencia es un valor constante porque es un ruido blanco, pues en tiempo continuo, en tiempo discreto en este caso, pues sabemos que es ¿qué? Un impulso. Entonces, por eso es que simplemente aquí yo ya sé que el valor de la autocorrelación de ese ruido va a ser sigma de omega al cuadrado por el impulso en E. Eso ya se sabe. O sea, eso ya lo sabemos porque nosotros hemos visto, ustedes mismos han trabajado con los espectros de frecuencia y saben que eso es lo que ocurre. Si yo estoy disperso en tiempo, pues estoy supremamente compacto en frecuencia. Y si estoy disperso en frecuencia, estoy compacto en tiempo. Entonces, al estar disperso en frecuencia, pues estoy compacto en tiempo, que es lo que está pasando acá. Listo. Entonces, cuando ya tenemos estos dos, pues ya podemos... esta es la ecuación. Entonces ya podemos calcular esta de acá. Aquí, pues aquí está la solución, pero vamos a mirar de dónde sale. Entonces, en este caso, lo primero que uno dice es, bueno, vamos a hacer primero el caso en el que L es igual a 0. Entonces, en el caso en el que L es igual a 0, pues este señor nos da ¿qué? Nos da H de K. Entonces, H de K, primero con K igual a 0, entonces K0. Por el valor de YSS, dijimos que L es igual a 0. K está en 0, entonces este de acá pues, va a ser el gamma SS de 0. Ya miramos cuánto es. Más este gamma de omega omega de también de 0, porque ese valor no cambia. ¿Sí? Ahora, si K es igual a 1, entonces tengo que hacer ¿qué? Una sumatoria. Entonces, en este caso, aquí me falta un paréntesis. Aquí que tenemos H de 1. Por, en este caso, pues tenemos que nuestro K es igual a 1. O sea, aquí tengo S de 0 menos 1, o sea, menos 1. Más el gamma de omega omega del mismo menos 1. Y esto va a ser igual al valor del gamma SS en 0, que es el primer valor que estamos calculando, con L igual a 0. Entonces aquí si miramos, pues ¿esto qué es? Esto es H de 0, que la desconozco,
Gamma SS en 0, pues ya sabemos cuánto es gamma SS, que es este valor de aquí. Entonces 0.6 elevado a la 0, eso da 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Más el gamma omega omega en 0. Entonces este señor en 0, pues da aquí, esto da sigma de omega al cuadrado, y sigma de omega al cuadrado era un 1. Más H1 de gamma de SS menos 1. Entonces aquí está menos 1, es lo mismo que un 1, porque aquí tengo el valor absoluto. Entonces esto es lo mismo que 0.6. Más el valor de gamma omega omega menos 1. En este caso, pues esta función de aquí, pues solamente tiene valor en 0. O sea, si yo grafico esto, señor, es un impulso en 0. O sea, no tengo ningún otro valor. Eso quiere decir que todo lo que me pregunten de aquí para acá, pues eso es 0. Esto de aquí es 0. Entonces aquí más 0. Y eso es igual a gamma SS de 0. Gamma SS de 0, pues es este valor elevado a la 0, o sea, 1. Entonces, esta es nuestra primera ecuación que está acá. Nuestra segunda ecuación, pues, ocurre cuando L es igual a 1. Entonces, aquí tengo entonces lo mismo. Entonces, H con K0 primero. En este caso, gamma SS es ¿qué? Es L, que es 1, menos 0, 1, más el gamma omega omega de también 1, más ahora con K igual a 1, entonces K igual a 1, pues este es un 1. Este acá, omega SS de 1 menos 1, 0, más el gamma omega omega de, en este caso, 0 también. Y esto va a ser igual a el YSS en 1. Entonces, YSS es este señor de aquí, 0.6 elevado a la 1. Entonces, esto es igual a 0.6. De aquí ya sabemos que cuando esto es igual a 1, esto nos da 0.6 y este señor nos da 0. Entonces, acá nos da 0. Entonces, nos da 0.6 en el primero. Más este señor de aquí en 0, pues es un 1, más otro 1, pues nos da 2. Entonces, H de 1 por 2. Y este señor es igual a 0.6. Y esta de aquí es la segunda ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí ya tenemos un conjunto de dos ecuaciones, dos incógnitas. Pues lo que hago es meterlo en seguramente una calculadora, MATLAB, donde ustedes quieran. Y lo que hago es calcular los dos valores. Y ahí ya obtengo los valores de los dos coeficientes, H0 y H1. Entonces, estos son los dos coeficientes que me describen mi filtro. Entonces, hay una forma de calcular el error cuadrático medio. En este caso es este 1. Este 1 es el valor esperado de XX, de X al cuadrado. Es menos pues, los coeficientes que nos están dando acá. Entonces, cuando uno hace este cálculo, pues este de acá es el error cuadrático medio mínimo, que nos da 0,45, que está el valor acá. ¿Listo? Entonces, cuando uno quiere tener un error mucho más bajito, o sea, uno podría considerar que ese error aún es alto, ¿sí? Es menos de la mitad, sí, pero todavía se puede considerar que es un valor elevado. Entonces, lo que uno tendría que hacer para poder mejorar ese valor es ¿qué? ¿Qué me sugieren que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? ¿Qué puedo variar de lo que hemos calculado? Chachos. Ya casi acabamos. Esta es la última definitiva.
¿Qué me sugieren? YSS. YSS, gamma SS, no. Bueno, una primera observación es que miren que yo no puedo cambiar el sistema. El sistema ya está. Eso quiere decir que este valor es constante. Esta función ya no cambia. Y esta función tampoco cambia. Si esos dos valores no cambian, ¿qué es lo único que me hace que me queda porque pueda cambiar? O no puedo hacer nada. O sea, siempre va a tener ese error. Por mucho que lo intente, no voy a poder lograr bajarlo. ¿Qué creen? No, podría ser el H. El H, ¿cierto? En este caso, si se dan cuenta, lo que hicimos en este problema, se está suponiendo que el filtro, los H recuerden que son los coeficientes del filtro, los que describen en este caso la respuesta a impulso, porque es un sistema, un filtro FIR, lo que estamos tratando de implementar. Estamos haciendo aquí un filtrico. Ese filtrico aquí nos dio un valor de 0.45 y otro valor por aquí de 0.16, o sea, súper chiquito. Es un filtrico chiquito. ¿Sí? Entonces, si yo aumento de alguna forma estos coeficientes, es decir, que M crezca, pues, ¿qué puedo lograr? Que este señor de acá, ¿qué es lo que está restando? Miren que tengo 1 menos lo que hay acá. Eso quiere decir que aquí si yo pongo más, pues va a seguir restando, va a ir incluyéndolo. ¿Sí? Entonces, lo que me va a permitir aquí en términos de esta ecuación es poder reducir el error cuadrático a medida que yo aumente el orden del filtro. Obviamente, a medida que yo aumente el orden del filtro, pues es un poco más difícil de calcular. ¿Sí? Pero sin embargo, todavía, si conocemos, ojo, que miren que aquí estamos haciendo la suposición de que yo conozco mi proceso. Yo conozco, si se dan cuenta, miren que para poderlo solucionar, yo necesité primero conocer el sistema, cómo se comportaba y cómo eran sus fuentes de error. O sea, aquí yo supuse que el error era de tipo normal, con una desviación estándar y seguramente con un valor promedio, en este caso estamos suponiendo de 0. ¿Sí? Un valor de la media igual a 0. Lo mismo pasa acá. Para poder hallar este señor, pues también supuse este valor de 0.64, que era el error, el ruido que se sumaba a mi señal. ¿Sí? Todo eso, esa suposición, es porque supuestamente conozco mi sistema. ¿Sí? O sea, conocerlo en términos estadísticos. Sin embargo, pues uno, listo, es óptimo porque emplea la información estadística y yo puedo emplearla para reducir el error lo máximo que se pueda. O sea, yo puedo llegar a incrementar más el orden acá, que en este caso el orden solamente es M2, pero si yo puedo poner muchos más, seguramente voy a tener mucho menos error. Que es lo mismo que nos pasaba en el filtro, cuando estábamos haciendo el filtro por ventaneo en los filtros FIR. Si la ventana era más grande, pues ¿qué pasaba? Estamos tratando de dejar entrar más muestras que nos permitan describir aún más nuestro filtro de tipo ideal. En este caso pasa algo muy parecido. ¿Sí? Aquí estamos tratando de identificar mediante un filtro cuál es el sistema que debe ser el adecuado para quitarle ese ruido. ¿Sí? Sin embargo, si yo desconozco esta información estadística, o sea, yo no sé cuál es el valor promedio, no sé cuál es la desviación, ¿sí? No, porque puede ocurrir, pues no puedo emplear esto. ¿Sí se dan cuenta? No tengo suficiente información para hacerlo. Por eso se dice que este señor es el óptimo, porque es el óptimo basado en la información que yo conozco completa del sistema. La próxima vez pues, el próximo martes, cuando hablemos de los filtros, de otro conjunto de filtros adaptativos es porque se adaptan a mi problema, vamos a darnos cuenta que hay otra forma de hacerlo sin necesidad de que yo conozca las características estadísticas de mi sistema, empleando otras técnicas. Y esa va a ser nuestra temática final. ¿Listo?
Bueno, preguntas de este tema. Profe, y para el diseño del filtro, ¿cómo se hace? ¿O para obtener esos coeficientes igual en MATLAB? No, toca hacer esto que hice. O sea, toca sacar las ecuaciones y resolverlas. Entonces, una forma es, pues, tal cual como les mostré, sacando nuestros sistemas, sacando nuestro sistema de ecuaciones. La otra es el algoritmo que les mencioné ahí también, que es el algoritmo que se le conoce como... ¿dónde está? Levinson-Dublin, que ese también hace el cálculo. ¿Sí? Sin embargo, pues si te das cuenta es lo que aquí para hallar los coeficientes, aquí no estamos suponiendo ninguna herramienta para hallar estos valores. Estos valores son basados en cómo es el sistema a partir de un sistema que yo puedo describir estadísticamente. Y el otro algoritmo es, o sea, hay opciones que en Python o en que está El determinado. algoritmo está en MATLAB. De por sí, la próxima clase cuando hablemos de ese algoritmo se los voy a mostrar más en la parte práctica, porque la parte teórica no creo que me puedan seguir mucho, porque es un poco más complicado. Sin embargo, pues la salida, o sea, se van a dar cuenta que al final queda sencillo. O sea, me interesa más que ustedes vean cómo se usa. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para terminar nuestra clase el día de hoy? Estoy viendo el chat por si las moscas me quieren escribir por el chat, ahí estoy leyéndolo. ¿No? Bueno. Listo, si no tenemos más dudas, pues ya espero que les haya quedado más claro. O sea, si se dieron cuenta, todo el desarrollo que hice fue para poder llegar a esta ecuación. Y con esa ecuación ya pude llegar a esto. Y aquí tras derecho supuse, ojo que miren que esta ecuación es en la que yo estoy suponiendo en que la entrada no están no correlacionadas. ¿Sí? Que es esta suposición que hicimos acá. Esta. O sea que tanto la secuencia de entrada como la secuencia de omega pues no tienen ninguna relación, lo cual no es algo que no se pueda suponer. O sea, la verdad sí se puede suponer la mayoría de las veces, porque el ruido, como les decía, no necesariamente es propio de mi proceso. Una cosa es mi proceso y otra cosa es el ruido. Ustedes mismos se dieron cuenta cuando tomaron las muestras de su sensor que su ruido tenía una distribución, en la mayoría de los casos todos tenían una distribución de tipo, tenían un ruido blanco, o sea, una distribución uniforme. Y casi todos tenían una distribución uniforme, ¿por qué? Porque lo veían en todo el espectro de frecuencia. Muy pequeñito, pero se veía. ¿Sí? ¿Y cómo sabía yo que sí efectivamente era? Pues porque ustedes cuando hacían la sumatoria, pues él seguía creciendo. Él solito podía crecer solo en la energía. ¿Sí? Y eso no pasa en otro tipo de error. En el tipo de error, por ejemplo, en el exponencial, lo que hace es decaer. ¿Sí? Entonces no hace eso. Por eso sé que era constante y aplicaba para todas las frecuencias. ¿Sí? Y una forma que hicimos ahí, el filtro que usamos ahí, pues fue un filtro tipo pasabajos para poder quitar la información de altas frecuencias para poder eliminar ese ruido. Sin embargo, el filtro ideal que debimos haber calculado, lo debimos haber calculado usando este método, un filtro Wiener.